Y ya por último, pero no por eso menos importante, tengo el placer de presentar al doctor Sergio Cutler. ¿Qué voy a decir yo de él? Si todo el mundo lo conoce, todo el mundo sabe que es un endodoncista y ponente internacional de reconocido prestigio y renombre. No por menos ha organizado 500 cursos y conferencias en más de 35 países en todo el mundo, cofundador del International Dental Institute y el presidente y director ejecutivo del Instituto de Endodoncia Internacional en la Universidad del Sur de California. Es autor de numerosas publicaciones científicas en revistas de impacto y coautor de 6 libros de endodoncia. Ha trabajado como odontólogo general y odontopediatra, ha participado en varios comités editoriales de las mejores revistas científicas endodónticas y ha sido director del Departamento de Endodoncia y decano de los programas de educación avanzada de la Facultad de Medicina Dental de la Universidad de Nova. Sergio, además, una buena persona, un amigo, un gusto tenerte aquí con nosotros, y tu presentación que vamos a escuchar ahora sobre la endodoncia del siglo XXI, últimos avances para un tratamiento superior, es un gozo ver que vamos a poder hacer cosas que nos vas a enseñar ahora y que van a ser fenomenales para la endodoncia. Muchísimas gracias, Puri. ¿Sí se escucha bien? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Sí. Vamos a empezar. Quiero agradecer, obviamente, a todos ustedes, sobre todo a la Asociación Española de Endodoncia, por el haber pensado en mi participación con grandes expositores como los que hemos tenido durante todo esta mañana o tarde para algunos. Y realmente estamos hablando de cosas, por ejemplo, como lo mencionó el doctor Rosas, no se puede tratar algo que no se ve con microscopía, nuevos instrumentos, nuevas aleaciones, como lo mencionó el doctor Palomo, también el aspecto de cirugía. Y quiero aclarar de que debemos de reevaluar lo que estamos haciendo para poder progresar en endodoncia. ¿Ok? Entonces, conflicto de intereses. Yo no tengo no se me paga por esta conferencia, no trabajo para la industria, no empujo ningún producto, aunque si hablo sobre productos es analizando las investigaciones, ¿ok? No soy líder de opinión, como mucha gente dice. Sí, es que tú eres líder de opinión de una empresa. No, esa empresa me dice a mí, soy diseñador, no soy líder de opinión de ellas, pero sí quiero que quede claro que tengo contratos y tengo regalías de los productos de los cuales yo he creado y seguimos creando, ¿ok? Les pido de favor, nada de grabar, ninguna fotografía. Si quieren parte del material, con todo gusto lo puedo tal vez compartir. La irrigación en endodoncia, ¿ok? Que no se nos olvide, por favor, la irrigación es el paso más fundamental en el tratamiento endodóntico, ¿ok? Que quede lo más claro posible. Ahora bien, para hablar de irrigación tengo que hablar un poco de historia de la irrigación y quiero que tengan un poquitito de paciencia. Pero, por ejemplo, es el doctor Spooner en 1836 el que empieza a hablar sobre irrigación con cloro de sodio, no hipoclorito de sodio, cloro de sodio. Es en 1857 cuando Louis Pasteur habla ya sobre la fermentación de los microorganismos, ¿ok? Después tenemos a Taft, que recomienda el frecuente irrigación durante el tratamiento de endodoncia, pero no dice con qué. Esta fecha, por favor, quiero que se la graben muy bien, es 1864, cuando Barnum inventa el dique de hule, dique de goma, como le quieran ustedes decir. Y es triste de ver cómo personas hacen y ejercen la odontología y la especialidad de endodoncia sin el uso del dique de hule. Para mí esto es aterrador. No solamente eso, en el estado de Florida, es más, en la Asociación Americana de Endodoncia y en los Estados Unidos de Norteamérica,
el ejercer sin dique de hule es ejercer por debajo del estándar, por debajo de la ley. Vean ustedes este grupo que sé que tiene más de 23,000 seguidores. Acá una persona presume de su buena endodoncia sin una grapa, sin un dique puesto. Es terrible. Vean ustedes esto otro. Este grupo tiene el Style Italiano Endodontics, tiene 176,000 miembros. Y vean ustedes, acá uno de ellos, un miembro donde tiene 214 aplausos, ¿ok? Donde está haciendo endodoncia sin dique de hule, cuando fue inventado 157 años antes. Y es interesante porque si vemos los dos artículos publicados en el 2013 y en el 2015, ¿cuál es el porcentaje de los cirujanos dentistas que deberían de usar dique de hule? Pues debería ser el 100%. El estudio fue hecho acá en Estados Unidos, 44% en el 2013, 47% en el 2015. Y les tengo una mala noticia. En un estudio que va a salir muy pronto, debido a lo de la pandemia y hacer las cosas rápidas y proteger al paciente, hay unos aislamientos rápidos que no son dique de hule. El porcentaje de 47% se ha desplomado. Es terrible, es terrible. Es el doctor Lister, donde habla ya sobre la supuración y la necrosis, y él utiliza soluciones de fenol en la irrigación. En 1881 es el doctor Koch, donde habla ya sobre la teoría del germen, ¿ok? Y lo que es la patología. Es el doctor Dydon Miller, donde habla sobre el papel que juegan los microorganismos en la pulpa y en los tejidos periapicales, y él promueve la desinfección durante el tratamiento de conductos radiculares, más no dice específicamente con qué solución. Es el doctor Duncan que empieza a utilizar 0.5% o 0.6% de hipoclorito de sodio, no en endodoncia, en heridas en la Primera Guerra Mundial. Estaba en la otra cámara. Después es el doctor Crane, y esta fecha también es muy importante para que nosotros nos las recordemos. 1920 es el doctor Crane, donde ya aboca, donde ya se dice y se establece el uso del hipoclorito de sodio en la irrigación de conductos radiculares. Acá está su libro, 1920, y en la página 68 él ya habla sobre la irrigación con hipoclorito de sodio. Y es triste porque cuando fue ya usarse en 1920, es nuestro querido amigo Berciani que hace un recuento al 2021 y accesé su página web en julio del 14 de este año, donde se han creado más de 300 sistemas mecanizados para hacer endodoncia. Vean ustedes. Y sin embargo, doctoras y doctores, seguimos utilizando la misma solución para irrigar los conductos radiculares. Es increíble. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué ha pasado? Es Grossman en su libro, en 1940, donde él ya habla sobre el hipoclorito de sodio y su uso del hipoclorito de sodio. Pero es junto con el doctor Meyman, donde él habla qué es lo que pasa con los agentes químicos y el uso, la solución en la pulpa de estos agentes químicos. Más es el mismo cuando él publica el artículo en 1943, su famoso artículo de irrigación, acá está, donde él ya habla del uso del hipoclorito de sodio. Y es una tristeza si ven ustedes en la siguiente animación cómo está irrigando sin dique de hule también. Pero es en 1943 cuando la Asociación de Terapia de Conductos ya promueve y exige el uso del hipoclorito de sodio. Es la asociación, la Sociedad Americana de Endodoncia, no asociación, la Sociedad Americana de Endodoncia, cuando en su primer encuentro en 1944, el doctor Kessel, el doctor Kessel habla ya sobre la importancia del uso del hipoclorito de sodio, y obviamente es la Asociación Americana de Endodoncia 63-64, donde se convierte en un estándar. Es el gold standard durante la irrigación, durante el tratamiento de conductos radiculares, el usar hipoclorito de sodio. Ahora bien, vean ustedes, y esta es una sola, les voy a mostrar esta sola transparencia porque podría aburrirlos con otras dos más, de todo lo que se ha usado o se ha investigado en el uso de irrigación
durante el tratamiento de conductos radiculares. ¿Y por qué seguimos? ¿Por qué no hemos avanzado en este proyecto o en este paso tan fundamental de la endodoncia? Si vemos un análisis de los estatus de la desinfección hoy por hoy, hoy tenemos que la eficacia del hipoclorito de sodio depende de la adecuada preparación del conducto radicular y el tipo y las características del hipoclorito de sodio que estemos utilizando. Las corrientes actuales en las técnicas varían de grado de irrigación pasiva y cómo se limitan entre la interacción de esa solución de irrigación en la parte apical y con las paredes del conducto radicular, sobre todo en la porción apical. Y si también hablamos de la porción apical, vemos los estudios que el 73.5% de las ramificaciones es la parte más challenging, la parte más que nos reta para hacer. Vean ustedes mi fondo que he puesto. Vean la anatomía con lo que a diario nosotros tenemos que ver cuando estamos sentados con un paciente haciendo nuestro tratamiento de endodoncia. Después es este estudio donde habla, fue basado en la internet y quiénes, o sea, qué otras soluciones se están utilizando. Y se sigue utilizando el hipoclorito de sodio. Y si hacemos un análisis o una búsqueda en PubMed, vemos que acá tengo, por ejemplo, 2.289 artículos, y si la hacemos en PMC, tengo otros 2.400. O sea, casi en total tengo más de 4.700 artículos donde nos han hablado y nos siguen hablando de la importancia del uso del hipoclorito de sodio, que vamos a ver en unos momentos cuál es la solución, el porcentaje más indicado para utilizar, etcétera. Pero seguimos utilizando hipoclorito de sodio todo el tiempo. Ahora bien, lo bueno, lo malo y lo horrible del hipoclorito de sodio. Lo bueno es la concentración. ¿Qué concentración vamos a usar? Es bien sabido que cuanto mayor sea la concentración de ese hipoclorito de sodio, y cuidado, cuando digo mayor, la gran mayoría de estos 4.000, 5.000 artículos sobre hipoclorito de sodio que hoy tenemos han sido investigados desde el 0.5% hasta el 5.25%. Después, a principios de los años 2000 empezaron el 6% y ahora hay 8%. Hay que tener cuidado con esa concentración, pero he sido muy afortunado en mi vida endodóntica el poder viajar y he estado en universidades en muchas partes de este planeta donde la concentración del hipoclorito de sodio en algunos pasaba del 12%. Siento que eso es muy cáustico. No ha habido investigación sobre esos porcentajes, pero sí sabemos que la concentración es importante para su efectividad, para su eficacia, pero asimismo, cuanto más concentración hay de ese hipoclorito de sodio, ¿se escucha bien? ¿Sí? Cuanto más hay de esa más alta es la concentración del hipoclorito de sodio, mejor eficacia va a tener, pero tenemos que tener cuidado también con la citotoxicidad y la degradación de tejido que vaya a pasar si es que el hipoclorito de sodio se maneja más allá del término apical. Después tenemos el tiempo de contacto. ¿Cuánto tiempo va a estar en contacto ese hipoclorito de sodio con las paredes del conducto con el cual estamos preparando? ¿Qué le va a pasar a los instrumentos con ese hipoclorito de sodio? ¿Cuál va a ser la degradación de ese níquel titanio, etcétera? Entonces, el tiempo es muy importante. Y también debemos de ver la inactivación y los factores en los cuales el hipoclorito de sodio va a jugar un papel muy importante en lo que es la pulpa, la dentina y la bacteria, ver cómo va a desintegrar todo esto. Desde que salieron las redes sociales, yo no tengo el tiempo, la verdad, soy sincero, no tengo el tiempo de estar accediendo a las redes sociales, aunque hay mucha gente que son muy ávidos y tienen muchísimos seguidores. Y muchas veces hay una cantidad de mala información, para no decir mentiras, y de todo tipo. En las redes sociales ustedes van a encontrar buena información y mala información. El chiste es cómo vamos a discernir qué es lo bueno y qué es lo malo. En las redes sociales vamos a encontrar cómo hacer un buen pastel de queso, como vamos a encontrar cómo hacer una bomba con fertilizantes y clavos. Yo no acceso a las redes sociales, pero me mandan. Tengo una cantidad de amigos a nivel mundial
que me mandan cosas de las redes sociales como lo que mostré, que no doy crédito. Por ejemplo, vean ustedes este doctor, ¿ok? Ese doctor, precisamente este doctor está en México. No tengo el gusto de conocerlo. Irrigación con ultrasonido, está enamorado. ¿Alguien me quiere decir con qué está irrigando con el ultrasonido? Está irrigando con agua. ¿Cómo es posible que lo pongan? O esta doctora en Europa, el hipoclorito fluye 3 milímetros por segundo dentro del túbulo dentinario. Y es increíble la cantidad de seguidores que tiene esta doctora. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que diga eso cuando es bien sabido que no existen 3 milímetros entre la pared del conducto y el periodonto? Y en dado caso que existieran esos 3 milímetros de grosor, sería nada más en la porción coronal. Vean nuestros estudios de micro-CT. Acá está. No existen 3 milímetros y el hipoclorito de sodio no viaja dentro del túbulo dentinario como lo dice. Vean la mala información, para no decir mentiras, en las redes sociales. Tal vez acá, a lo mejor, tal vez, hubieran 3 milímetros. Si no, ahí está el artículo que publiqué en el Journal de la Asociación Dental Americana con las medidas. No existe esos 3 milímetros. Hay que tener mucho cuidado. Entonces, ¿cómo afecta o cuál es la eficacia, perdón, del hipoclorito de sodio? La anatomía del conducto radicular. ¿Ok? Nuevamente, sabemos bien que podemos hacer endodoncia y hoy por hoy con las nuevas generaciones de esta metalurgia de estas limas. Es increíble. Pero ¿realmente podemos accesar a toda esta anatomía? Claro que no. Claro que no. La composición de ese hipoclorito de sodio. La concentración, cuanto más concentración tenga, va a ser más tóxico. El volumen, ¿cuánto vamos a irrigar? Entre cada vez, como ley, así como hay reglas, una regla en la preparación de conductos radiculares es cada vez de que un instrumento sale del conducto radicular, este conducto debe de ser reirrigado. Entonces, cuanto más tiempo utilicemos ese irrigante va a ser mejor. Pero cuidado, porque debido a esa concentración nos va a empezar a dañar esas paredes dentinarias. La viscosidad y la tensión superficial de ese hipoclorito de sodio. ¿Cuál es el costo de ese hipoclorito de sodio? Porque no es solamente la botella Clórex del supermercado, que es lo que yo considero que deberíamos utilizar hasta un 6% y sin rebajarla. Y también, ¿cuál es la eficacia de utilizarlo a esas concentraciones? El contacto, el tiempo. Yo me acuerdo, desde que diseñamos las limas, ustedes ya saben cuál he diseñado, yo decía que ahora sí puedo preparar los conductos a mayor velocidad y no importa el tiempo que uno se prepara, sino que en esa misma hora, siempre dándole el mismo tiempo al paciente, uno podía tener más tiempo para la irrigación. Y yo decía que había que utilizar por lo menos 5 minutos de irrigación. 5 minutos por conducto. Y estando al lado mío el doctor Anik Shen en un fórum internacional, me dice, Sergio, estás en un error tremendo. Y empecé a ver mi error de ver sus estudios de lo que produce el hipoclorito de sodio, el daño que produce cuanto más tiempo en esas paredes del conducto radicular. La irrigación combinada. Hay gente que irriga el hipoclorito de sodio y lo empieza a mezclar con X cantidad de soluciones, empiezan a hacer sus recetas propias, por decirlo así, para irrigar. ¿Cuánto tiempo se lleva eso? ¿Qué costo también se lleva? Y aparte de olvídense del tiempo y el costo, ¿qué eficiente sería el combinar irrigaciones? ¿Cuál sería la mejor irrigación? ¿Ok? La temperatura, ¿ok? Del irrigante. Bueno, antes, y fue el doctor Abu Ras con el doctor Jastrab en la Universidad del Sur de California, donde ellos empezaron, obviamente, de ahí me gradué, anticurvatura y era manual, cómo ellos veían que las paredes del conducto se ablandaban suficiente, era más fácil la instrumentación, cómo la pared de la membrana de la bacteria se convertía, se hacía mucho más frágil y era mucho más fácil el matarlas por medio de la elevación de la temperatura. Y sin embargo, los últimos estudios del doctor Aranguren, cuanto más elevemos la temperatura del hipoclorito de sodio, el instrumento mecanizado va a durar menos, va a tender
a separarse dentro del conducto radicular? ¿Cuál es el costo? ¿Qué necesitamos comprar para elevar la temperatura de ese hipoclorito de sodio? Entonces, si estamos analizando la eficacia del hipoclorito de sodio, también cuáles son los mecanismos de llevar ese hipoclorito de sodio, ¿okay?, esas soluciones irrigantes dentro del conducto radicular. El diámetro del conducto es bien importante, hasta dónde va a penetrar nuestra aguja, hasta dónde debe de penetrar, dónde vamos a depositar ese líquido en un lugar necesario para que realmente tenga una buena eficiencia. Y si es así, cuanto más abramos el conducto radicular, más vamos a debilitar a ese diente. Debemos de preservar estructura dentinaria. ¿Cómo va a ser el mecanismo? Vuelvo a repetir, de llevarlo, el tiempo, el costo y la eficacia. Hay aparatos especiales, no solamente la jeringa de mano, para llevar el hipoclorito. ¿Acaso es eso accesible a todos los países en los cuales la endodoncia se debe de ejercer bien? La agitación del irrigante muchas veces, ¿ok?, ya sea con sónico, ultrasónico, ¿cómo lo vamos a llevar? ¿Cuánto cuestan esos aparatos? El tiempo que se requiere o de esa agitación para que sea más eficaz, o sea, más eficiente esa solución en contacto con las paredes del conducto radicular. Acá es este artículo donde habla sobre las propiedades que tiene. ¿Y cuáles son las conclusiones? Acá las conclusiones dicen que la mayoría de los estudios siguen corroborando que necesitamos seguir investigando porque no es lo suficiente lo que estamos haciendo en irrigación. La conclusión es que nosotros debemos de considerar otros factores mitigantes a los efectos antibacterianos, las propiedades antibacterianas con las soluciones con las cuales nosotros estemos utilizando. ¿Ok? Ahora bien, el doctor Apasalo define o cuáles son los principios para la irrigación. ¿Para qué nos sirve la irrigación? Bueno, va a lavar y remover el detritus, lo que va desprendiendo la lima. También depende qué lima vamos a utilizar, cuál es el corte transversal, sus ángulos helicoidales, hacia dónde va a empujar la limalla dentinaria. Pero la irrigación nos va a servir para lavar todo lo que estamos sacando o desprendiendo de las paredes del conducto radicular. Después, nos va a servir para lubricar y reducir la fricción de los instrumentos durante la instrumentación. Y más hoy en día, la fricción que causan los instrumentos mecanizados, ya sean rotatorios o reciprocantes. Es más, los reto a ustedes. Si algunos seguimos teniendo accidentes a la hora de instrumentar, que es la separación del instrumento, párenle ahí. En ese momento, hágase a un lado del paciente, tranquilícese. Sabemos que el instrumento ha sido separado. Cuando regresen ustedes al campo operatorio, al campo de trabajo, quiero que lo observen. Y se van a dar cuenta de que si hubo una separación, es porque casi no estamos irrigando. No hay solución en el ángulo, hasta el ángulo cabo superficial. No estamos irrigando dentro de una alberca, dentro de un recipiente totalmente lleno de irrigación. Es por eso que esa fricción va a causar la separación del instrumento. Por eso es muy bueno en tenerlo pendiente todo el tiempo sobre la irrigación. Nos va a facilitar la remoción de la dentina. Esto es lo que escribe el doctor Apasalo. Obviamente depende también, la concentración va a disolver el tejido inorgánico, va a disolver también el tejido orgánico, lo que es la colágena, la pulpa, los remanentes de pulpa, el biofilm, queremos que realmente exalte, moleste al biofilm para que este pueda ser destruido, ¿ok? Nos va a servir la irrigación, donde dice que penetra dentro del túbulo dentinario. No he tenido en mis manos un artículo donde el hipoclorito de sodio haya sido teñido y ver realmente la penetración que está dentro del túbulo dentinario hacia la pared del periodonto, ese hipoclorito de sodio. Pero es lo que publica el doctor Marcos Apasalo. Obviamente que va a matar bacterias y hongos. Después, no debe de ser irritante
a los tejidos periapicales, si es extravasado, si es empujado más allá el hipoclorito de sodio. No debe de ser cáustico o citotóxico los efectos y no deben de debilitar las paredes del conducto. Esto es lo que escribe el doctor Marcos Apazalo en el 2010 sobre las soluciones de irrigación y específicamente con el hipoclorito de sodio. El doctor Anil Kishen publica en el 2006 como un factor predeterminante o factores de riesgo a la fractura del diente es el hipoclorito de sodio. Acá está publicado en el 2006. Y lo vuelven a comprobar con este estudio en la Universidad de Toronto, el papel que juega en la fractura las soluciones irrigantes. El doctor Anil Kishen define a la irrigación como manual. Esta es la jeringa que todos nosotros utilizamos. Yo acostumbro a ponerle un tope de hule para saber qué tan profundo estoy ingresando dentro de ese conducto radicular. Después el doctor Anil Kishen también define como mecánico. Está la lima de plástico que fue creada y cuando sale esta lima de plástico al mercado dice que es para activar ese hipoclorito de sodio donde va a limpiar muy bien las paredes del conducto radicular. Lo que es interesante es de notar que esta lima de plástico está recubierta de una lima muy delgadita y cada vez que esa lima de plástico tocaba la pared del conducto, sí y excitaba o generaba movimiento dentro del conducto radicular del hipoclorito de sodio, a la vez producía un smear layer, un barro dentinario por esa limalla muy fina. Después están en la parte mecánica, en la irrigación, los cepillos que inventó el doctor Cliff Rodel nunca salieron al mercado por una sencilla razón. Cuando él los inventó, como podrán ustedes ver, tenían en el vástago acá y eran como cerdas que venían de una manera que cuando se utilizaba este cepillo, era la tecnología hace muchísimos años, estoy hablando a mediados de 1990 y tantos, de los 90s, donde se desprendían estas cerdas de este cepillito y nunca salió al mercado. Pero el doctor Cliff Rodel mostró cómo esto podría utilizar. Hoy por hoy me supongo que hay otra tecnología y hoy por hoy ha de ser mucho mejor. No he visto estos cepillos en el mercado, no sé si alguien los esté fabricando. Después de lo mecánico viene, él lo divide también en lo físico manual, que es que la irrigación debe de ser movida, y estos son los estudios del doctor Pierre Machetoux de la Universidad de París 7, donde él publica con un alumno de posgrado cómo ellos veían en un corte longitudinal al microscopio electrónico de barrido, de rastreo, como le quieran decir ustedes, como le llamen ustedes en sus países, cómo la dentina se veía más limpia desde el momento que ellos podían bombear con una punta de gutapercha ese hipoclorito de sodio dentro del conducto radicular. Y es ese estudio el que hace que el doctor Cliff Rodel, junto con otro doctor en California, inventen lo que es el Endo-Activator, que en varias partes del mundo no se vende el Endo-Activator. Mucha gente y he estado en universidades donde en vez del Endo-Activator están usando el Waterpik del Flosser, el Flosser de Waterpik. Las puntas no son las mismas, no es tan buena como el Endo-Activator, más sin embargo hay una investigación que fue presentada en la Asociación Americana de Endodoncia hace como 6 años de un estudio de un alumno del posgrado de la Universidad de Harvard en Boston, donde el Waterpik era mucho más eficiente porque tenía mucho más potencia que el Endo-Activator. Pero la forma sónica es una de las maneras de coadyuvar, de ayudar a la irrigación con hipoclorito de sodio. Después está el ultrasonido. Bueno, el ultrasonido es muy bueno, lo sabemos muy bien todos, el efecto que produce, ¿ok? El problema a cambio del sónico, el ultrasónico, es que cuando la punta toca la pared del conducto, ahí se muere el wavelength, la onda, ahí se muere. Y sin embargo va a cortar dentina, va a causar como un escalón la irrigación, pero si se controla y se mantiene bien, es un buen ayudante, es un buen ayudante para la irrigación de conductos radiculares con la solución que ustedes quieran. Después viene al mercado la presión negativa, el Endovac.
que por cierto ha caído en desuso. Yo no sé si en España o en los países donde nos están escuchando está el Endovac, lo vendía la compañía Kerr. El problema del Endovac, había que ampliar el conducto suficiente para que no solamente la punta de irrigación cupiera dentro del conducto, sino que la punta de succión fuera introducida al mismo casi nivel de la punta de irrigación. Se tapaban mucho los tubitos, era en español, creo que es la palabra engorroso. El utilizarlo ha caído en su desuso y casi ya no se usa en Estados Unidos, pero salió esto como coadyuvante. Hay muy buenos estudios del doctor de la Universidad de Seattle, Washington, me acaba de ir el nombre de él, Néstor Cowenga, sobre el Endovac, cómo lo utilizaba y los buenos estudios y cómo limpiaba el conducto radicular. Y también hoy por hoy tenemos opciones avanzadas. La opción avanzada es el PIPS, que está acá al lado derecho, como pueden ustedes observar, que no está en el mercado. Se dice que va a salir y no sale. ¿Por qué no sale? Porque la compañía Sonendo, que es la creadora de Gentle Wave, que es otro en opciones avanzadas, compró a la compañía que fabricaba PIPS y la desapareció del mercado. Lo puso dentro del cajón y no dejó salir. Ahora bien, el Sonendo es una buena máquina, pero yo quiero saber, que yo sepa, de las 300 máquinas que Sonendo ha vendido, que se llama el Gentle Wave, solamente hay 3 que están fuera de Estados Unidos, que están en Canadá, las 297 están en Estados Unidos, donde muchas de ellas también ya se han regresado. Un costo de más de $100,000 para la limpieza de conductos radiculares. Y sobre todo también entre paciente y paciente, el gasto excesivo de los disposables, de los desechables, que era aproximadamente de $100, siempre y cuando se comprara X cantidad. Si se compraba menos, pues obviamente costaba menos. Ahora, sobre este tipo de irrigación ha tenido mucha controversia, ¿ok? Ya que ellos, con tal de vender, se empiezan a anunciar de que le dicen al dentista de práctica general que repiensen a quienes les están mandando la endodoncia, porque si su dentista al cual ustedes le mandan la endodoncia no tiene un Gentle Wave, puede ser que el paciente no sea bien atendido. En otras palabras, legalmente lo que están diciendo es de que están ejerciendo una endodoncia por debajo del estándar si su endodoncista no tiene un Gentle Wave. Ni les quiero contar el santo problema que se armó. Es más, la Asociación Americana de Endodoncia le manda esto en el año 19 a la compañía, que ellos no pueden anunciarse de esa manera porque están realmente diciendo cosas que no son ciertas. Y no es solamente la Asociación Americana de Endodoncia, es la Academia Canadiense de Endodoncia, donde le dice exactamente lo mismo a esta gente, ¿ok? Sobre el Gentle Wave. No pueden anunciarse de esa manera. No es algo nuevo, el Gentle Wave no es algo nuevo en el mercado. Acá está el anuncio. Es más, ellos quieren hacer endodoncia sin ningún instrumento, es solamente con irrigación. Y yo me pregunto, ¿cómo lo van a obturar? Lamentablemente, como han sido las 2 últimas asociaciones de endodoncia virtuales, ellos pensaban lanzar una máquina que ya tienen, donde después de utilizar el Sonendo, después van a inyectar gutapercha a ese sistema de conductos, ¿ok? Con una máquina. Y a mí me gustaría saber cómo van a controlar la presión vertical, la dimensión vertical a la hora de inyectar esa gutapercha. Pero les decía, el Sonendo no es un concepto nuevo. No es un concepto nuevo. Fue el doctor Lucy cuando en 1993 y en 99, él ya hablaba de lo que se llama el pulp sucker, el succionador pulpar. ¿Y por qué dejó el doctor? Obviamente me van a decir, Sergio, eso fue en el 99, fue 22 años atrás. Era otra tecnología. Efectivamente, era otra tecnología. ¿Ok? Pero el principio era el mismo. ¿Por qué el doctor Lucy dejó de estudiar o dejó de seguir trabajando en su proyecto, en su sueño? Porque todos los animales de laboratorio que él utilizó se murieron de un efisema. Todos, absolutamente. ¿No me creen? Ahí están los artículos. Léanlos ustedes. ¿Ok? Más aún, un director de posgrado de una universidad americana le manda a un alumno, a un exalumno de su posgrado,
esta carta diciendo de que el posgrado está interesado en hacer investigación con Sonendo y que, como sabe este director, que ese exalumno tiene el Sonendo, que qué opina de la máquina, si vale la pena hacer investigación. Y esa es la contestación que da el exalumno, donde dice que siempre que utilizaba la máquina, y es un grupo de endodoncistas muy, muy grande en esa práctica, del 90 al 95% de los pacientes tenían sangrado. Estamos hablando que hacer endodoncia en una cita debido a este problema era imposible, número uno. Número dos, tenía que poner hidróxido de calcio y citarlo para otra cita. No vamos a hablar, no es el tema, ni hay el tiempo suficiente para hablar de las controversias del hidróxido de calcio, donde decía que tenía que poner, y en muchos casos se tardaba más de 15 minutos ese sangrado, ¿ok? También decía que el costo era más de $100 de caso por caso, etcétera, y le pide que por favor mantenga esta información confidencial, por eso se han cubierto los nombres. Eso fue en el 2016. Lo que no le dijo este exalumno de posgrado a este director de posgrado es de que hubo un accidente muy serio en su consultorio. Un paciente tuvo un efisema de hipoclorito de sodio, se lo llevaron al hospital en terapia intensiva. Estuvo en terapia intensiva aproximadamente casi 10 días, que le costó a este consultorio casi $500,000. Obviamente que el seguro de este endodoncista lo pagó, etcétera. Regresó la máquina al otro día, etcétera, etcétera. O sea, ¿a qué me refiero? Es que es tecnología que sale al mercado y al día de hoy, estoy hablando, vean ustedes, esta carta es 2016. 16 de octubre del 2021 al día de hoy, ¿cuántos artículos hay publicados sobre Sonendo y sus beneficios? ¿Cuántos artículos científicos hay? ¿3? ¿4? Si tienen más, les suplico por favor que me los manden, porque yo no los he podido encontrar. Y vean ustedes, en febrero del 2020, el febrero 18, me manda la compañía Sonendo a mi correo electrónico. Acá dice, ¿cómo se ve una buena endodoncia? Lo ven antes y lo ven después. Por favor, vean ustedes la radiografía en el ángulo inferior derecho acá. Esto es después de haber tratado este diente, este paciente, este endodoncista hizo un caso. Hagamos una ampliación de lo que me mandaron. Vean ustedes acá. Acá había un conducto que no siguieron, se quedaron cortos. Lo único que salió fue cemento. ¿Qué pasó? ¿Así es como termina el endodoncista este caso? No solamente eso. ¿Cómo es posible que el endodoncista deje ir un caso de su silla con una burbuja de este tamaño en una obturación? A esto le dice la compañía, ¿cómo se ve una buena endodoncia? Más aún, en la redacción de este caso, dice que fue obturado con gutapercha caliente, ¿ok? Con gutapercha caliente. ¿Me podrían decir cuál fue el empacador que utilizó en la preparación de este conducto radicular? ¿Con qué lo habrá empacado? Para mí, o sea, no creo que exista un condensador tan fino que pueda empacar esto. Pero las redes sociales es algo increíble. ¿Han visto ustedes últimamente? Edge Endo está anunciando que viene un nuevo sistema de microfluido de filtración. Y uno lo lee y uno dice, ¿qué novedad? ¿Qué novedad va a ser? No va a ser ninguna novedad. ¿Por qué? Porque cuando ustedes leen un anuncio, debemos de ver también lo que dice el Food and Drug Administration. No necesita requerimiento. Eso quiere decir de que no es nada nuevo lo que van a sacar. Simplemente es una mejoría o es una variación de algo que ya no se utiliza. No solamente, acá me acaba de llegar esto la semana pasada, ya lo van a lanzar, o lo iban a lanzar en la Asociación Americana de Endodoncia este año, no lo lanzaron. Y nuevamente, cuando ustedes vean un anuncio, por favor, léanlo bien, vean acá lo que está pasando, vean lo que dice. No requiere el permiso 510K del Food and Drug Administration. Y este permiso es para cosas científicamente que se tienen que comprobar, que lo que se clama, lo que se dice, se debe de hacer. Es increíble, mas no lo tiene. Doctoras, doctores, este es el futuro de la irrigación endodóntica. Futuro de la irrigación final. Entre Lima y Lima seguiremos utilizando hipoclorito de sodio, pero como irrigación final
Esto es lo que vamos a utilizar. SIAC, Synergetic Activation. Esto es lo que vamos a utilizar. Este es el equipo en el cual llevamos trabajando durante muchísimos años. Ya van a ser 7 años trabajando en este proyecto, en este ideal de todos nosotros, sobre todo el del capitán de este grupo, que es el doctor Anil Kishen, que fue el ganador del premio Grossman de la Asociación Americana de Endodoncia, ¿okay? Que es el máximo galardón. Y tenemos también a nuestro grupo que estamos haciendo los últimos Human Trials, los últimos pruebas en humanos, que ha sido en México el doctor Armando Lara con Brisa, lo estamos haciendo, y muy pronto la Universidad Rey Juan Carlos en España podremos dar para que hagan también un estudio en humanos. Obtenemos todas las patentes, que eso es una de las razones también por la cual nos hemos retardado en salir al mercado, a que las colegas lo puedan utilizar. Tenemos todas las patentes a nivel mundial de este producto. ¿Y qué hay de investigación? Yo quiero que pensemos que cuando nosotros adquirimos un producto, ¿qué hay de investigación en ese producto? Quiero que por favor vean ustedes, al día de hoy hay más de 30 artículos publicados, como lo vamos a ver. Ahora, ¿cómo se publican? Y cuando nosotros leamos artículos de ver sobre microbiología, cómo realmente se estudian, hay varias metodologías. El hecho de tomar muestras con una punta de papel y después ponerla a crecer es de lo más impráctico, es de lo más ineficiente hacer un estudio así. Después, el obtener limalla dentinaria con la lima, es más fidedigno que las puntas de papel, pero no tan bueno todavía. Pero ahora teniendo la dentina crush, o sea, esa dentina sacando dentro del túbulo dentinario, sacando bacterias y reproducirlas o cultivarlas, eso es lo mejor para los estudios de microbiología dentro del conducto radicular. Después hay los métodos de assessment, que son, por ejemplo, la sensibilidad y especificidad. También es bueno, ¿ok? No cultivable de la bacteria, son muy buenos. Y después DNA y las células muertas, el RNA, los extractos, etcétera, etcétera. Pero lo mejor es cómo obtener de ese túbulo dentinario las bacterias para poderlas cultivar, ¿ok? Ahora bien, sabemos bien que los niveles de bacterias se dividen en logs o en cargas y tenemos aproximadamente hasta 6 cargas. Ahora, si nosotros irrigamos los conductos radiculares nada más con hipoclorito de sodio, están los estudios que nosotros vamos a bajar la carga bacteriana un solo nivel, un solo log, ¿ok? Así irriguemos al 5.25% o al 6%. Después hay soluciones que han salido al mercado que no son accesibles en sus países, porque nada más es en Canadá y en Estados Unidos, debido a que contienen en su fórmula productos que deben de ser recetados en otros países. Por ejemplo, Qmix del doctor Marcus Apasalo, donde él dice que con su solución se mata el 99.9%. 1, 2, tal vez un log 3. Y nosotros, con los artículos que van a ver ustedes, con SIAC, la reducción del log es de aproximadamente 4 o 5. 99.999% de la reducción bacteriana dentro del conducto radicular y dentro del túbulo dentinario. ¿Ok? Esta es una muestra de cómo reacciona. Eso es un plato de Petri que tiene como hueso limado. Vean ustedes, no es la solución de SIAC esto, pero esta es la forma en la cual actúa. Vean, se va a poner una sola gota dentro de este plato Petri y vean lo que hace. Ahora lo van a ver ustedes en cámara lenta. Es la misma reacción que se consigue con las micro burbujas que tiene la reacción de SIAC. Una vez de que se
termina la endodoncia como irrigación final. Obviamente entre instrumento e instrumento tendremos que seguir utilizando hipoclorito de sodio hasta que algún día haya algo mejor y que sea menos dañino, por decirlo así, y más eficiente, más eficaz que el hipoclorito de sodio. Pero con la solución de SAYAC se pone dentro del conducto, tiene dos soluciones que lo voy a explicar dentro de un segundo. Entonces se activan con una pieza de mano, con una luz LED roja, que va a hacer que las micro burbujas implode, empiecen entre ellas a causar la misma reacción que vieron ustedes en ese plato Petri, y va a limpiar el conducto inclusive dentro del túbulo dentinario. Acá están las investigaciones del doctor Anil Kishen, donde ven ustedes la dentina cómo está, y esto es el control con microscopía confocal del microscopio electrónico de rastreo, ¿ok? Y acá vean ustedes cómo están las bacterias y los biofilm dentro del túbulo dentinario, ¿ok? Acá lo tenemos en un corte donde lo vemos cómo están los túbulos dentinarios llenos de bacterias, y vean ustedes aplicando la solución de SAYAC lo que está pasando. Vean lo limpio que está. Vean dentro del túbulo dentinario cuántas micras, más de 20 micras, 180 micras dentro del túbulo dentinario, completamente limpios. Acá está a 2000 la porción coronal, acá está a 1000 la porción coronal, acá está a 500 la porción coronal. Lo que estoy haciendo es retrayendo el microscopio electrónico para que vean ustedes no solamente 10 túbulos dentinarios, que vean más y más de esa pared, y vean ustedes. Lo que ven acá es introducido por nosotros con el disco de carborundum, pero ven ustedes la porción coronal de este conducto radicular, lo limpio que está. Veamos la porción del medio del conducto radicular a 1000, la porción apical a 1000 y a 1000, y ahora vean ustedes a 37 aumentos. Yo reto quién me muestre esta limpieza de conducto radicular con alguna solución hoy por hoy. Y lo dije antes, no es algo que va a salir al mercado sin investigación. Es más, han salido ya 30 artículos sobre este tipo de irrigación con nanopartículas que nos van a mejorar esa pared de la dentina. ¿Y qué es lo que van a hacer esas nanopartículas, inclusive de cicatrización a nivel apical? Acá están. Cuando quieran ustedes me mandan un email y les puedo mandar por lo menos estos 30 artículos que ya han salido. La activación, la desinfección por activación, la alternativa a la desinfección, la estrategia. Nuevamente el doctor Anil Kishen, que es el capitán del barco. Acá están 30 artículos. 30 artículos. Esto fue presentado en San Francisco, en el Congreso, donde está el control, donde hay 100% de bacteria. El PDT, que es Photodynamic Therapy, que hay 100%, y cuando se utiliza convencional 50%, y cuando se combina la fotodinámica de estas micro burbujas, esta solución de micro burbujas, vean ustedes, cero de especímenes fueron encontrados. Fue presentado en California en el 2013. Y nuevamente, acá están los artículos, 2014, 2015 el estudio, 2015, 2016. Las nanopartículas, ¿qué le pasa en la parte antimicrobiana? Una revisión de lo que hacen las nanopartículas. Fotoactivada las soluciones incluyendo nanopartículas, y eso fue hecho en vivo. O sea, les puedo dar más bibliografías, y todavía se sigue publicando de esto, que apenas va a salir al mercado a fin de año, esperemos ya para diciembre, no más tardar de enero. Diciembre del año pasado, mayo del año pasado, agosto del año pasado. Acá tenemos del año pasado otro artículo sobre las nanopartículas, cómo mejoran la dentina, ¿ok? Del año pasado también antibiofilm, cómo responden estas nanopartículas, qué le hacen al biofilm. Julio de este año, y este es el artículo de octubre que está ya por salir. Vean ustedes cómo
cómo actúa esta solución de irrigar junto con las nanopartículas. Realmente. Ahora, ¿cuál fue el diseño? Cuando nos juntamos y ya empezamos a trabajar en esta situación, Toronto, Long Island, Florida y Hong Kong. Acá estamos los 4 socios, donde tenemos nuestras juntas constantemente, por lo menos es los días domingos, ya que hay 12 horas de diferencia con Jeffrey. De repente tocamos temas bastante importantes y de repente nos hemos topado con ruedas o con piedras en el camino, en el diseño ergonómico de la pieza de mano, qué problemas ha habido. Esas son nuestras juntas. Acá está cómo empezamos. Vean ustedes, esta pieza de mano emite luz y la dobla 90 grados. No hay ninguna pieza de mano que doble la luz en 90 grados. Esos son los prototipos, los cuales hemos trabajado. Tiene 4 luces, ¿ok? Que las voy a explicar en un momento. Esta es la punta de plástico que es introducida. La roja es para activar las soluciones de irrigar. La verde es para la solución de las nanopartículas. La azul es para detectar fracturas dentro del conducto y la luz blanca es para curar composites y detectar cáncer oral en la mucosa. Acá está los prototipos. Va a ser una pieza de mano que va a ser inalámbrica, la que va a activar estas soluciones. Acá está uno de los prototipos que nos llegó y así va a ser la final. No sé si se alcanza a apreciar. No es plástico, es carbón de fibra. ¿Por qué? Porque el Food and Drug Administration requiere ¿cuánto va a durar esta pieza de mano si se deja caer desde 1,50 m de altura? ¿Cuántas veces se deja caer para que no pase absolutamente, no se dañe este equipo? Hay 2 soluciones, tanto para la irrigación como las nanopartículas. La solución A, que es una concentración son 3 soluciones, es glicerol, etanol y agua. Esa es la solución A. Eso no son los empaques finales, es nada más de demostración. Y la solución B, que es ya las micro burbujas y qué es lo que hace, que contienen un surfactante y contienen agua oxigenada a determinado porcentaje. Esto es lo que es. Después, la nanoterapéutica, la solución, ya sea para cicatrización y mejorar las paredes es el conducto, también van a ser solución A y solución B, que se van a poner después. Ya la aprobación del Food and Drug Administration ya está por salir. Nos han tenido con esto de la pandemia retrasados en eso, pero ya está aprobada y sí se requiere del permiso 510K del Food and Drug Administration. ¿Y cómo va a ser el marketing de esto? Bueno, en el marketing hemos sido muy afortunados de ir pensando la estrategia de cómo va a ser esto, y va a ser directo en Estados Unidos y Canadá a través del site de nuestro página web de SAYAC, ¿ok? Que ya pronto estará lista la página indicando sobre el producto para irrigación. SARC va a tener la representación en Europa y en otros lados también. Alibaba en Oriente, ¿ok? Donde ya estamos en comunicación con ellos. Indirectamente será a través de dealers y nuevamente SARC va a jugar un papel muy importante junto con nosotros, junto con SAYAC, en la distribución de este producto, ¿ok? Mundialmente va a estar a la disposición de todo cirujano dentista a un precio bastante razonable. También los consumibles, que es por caso, cuánto va a costar por caso, todo muy, muy pronto en el mercado. Vamos a estar ya listos junto con SAYAC.